Cold sweat, I was in a nightmare, searching in the dark, but I couldn't find you. There were footsteps coming down the hallway, but when I... ¡Hola! Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. Si no sabes muy bien cómo he llegado hasta aquí, te cuento. En mi canal hablo sobre vivir en el extranjero, aprender idiomas, anécdotas, cuestiones culturales y un montón de cosas más. Así que si te gusta este vídeo y no quieres perderte nada de contenido, te animo enormemente a que le des a me gusta a este vídeo y te suscribas para no perderte nada de contenido. Y si ya me conoces, bienvenido a un vídeo más. En el vídeo de hoy os traigo un kit de supervivencia a cómo sobrevivir, cómo superar estos tiempos que nos ha tocado vivir. Y es que, como muchos estaréis experimentando, al igual que yo, ahora estamos en un momento en el que todos necesitamos trabajar online, estudiar online o, en definitiva, hacer algo online. Yo, además, he tenido que reinterpretar todo lo que hacía y pasar de las clases presenciales a clases online. Y es que, con toda la experiencia que he cogido en clases online desde marzo de este año, he decidido que sería muy buena idea compartir con vosotros esos trucos que yo utilizo para trabajar, estudiar desde casa y que sea algo productivo y que merezca la pena. Y también, como soy profesora de lenguas, os voy a dar algunos tips, algunos consejos para que aprender idiomas, aprender nuevas lenguas online sea también algo efectivo, productivo y que sintamos que estamos mejorando y no solo mirando a la nada. No me enrollo más y empezamos. El primer truco para trabajar, para estudiar desde casa y que sea de una manera productiva y muy efectiva con lo que estamos haciendo, parece una tontería, pero en realidad no lo es. Y es que te vistas. Es muy fácil caer en la tentación cuando estamos en casa de sentir que, bueno, estamos en casa, estamos cómodos, queremos estar cómodos, ¿por qué no vamos a estar todo el día en pijama? ¿Por qué no? Sin embargo, este es un error muy grave, ya que el hecho simplemente de vestirte va a hacer que tu mood, que tu actitud cambie y que aunque estés en el mismo espacio, sientas que cambia el horario de descansar, de hacer lo que tú quieras, al horario de trabajar. Hay que hacer algo productivo. Así que vístete, aunque sea con ropa cómoda, pero que tú te sientas bien. Incluso viene bien maquillarse un poco, arreglarse un poco el pelo. Y el hecho de vernos un poquito mejor y no recién levantados va a hacer que nuestro día sea más productivo, nos sintamos mejor con nosotros mismos y que vayamos a por todas. La segunda es también muy importante y es que tienes que crear tu propio espacio. En general, lo mejor es que tu espacio de trabajo se separe de tu descanso, es decir, que no trabajes en la misma habitación en la que duermes. Sin embargo, para mí esto no es posible, ya que tanto mi pareja como yo trabajamos en casa, online, y no es posible por una cuestión de espacio, como visteis ya en mi casa, que si no lo has visto te dejo aquí el vídeo, para que veas que realmente no tenemos tanto espacio. Así que, para aprovechar el poco espacio que tenemos, lo que hacemos es mantener dos espacios de trabajo diferentes. Él se queda en la zona del salón y yo me quedo en la habitación. Y pensaréis, Elena, pero acabas de decir que hay que separar descanso y zona de trabajo. Sí, pero cuando uno no tiene espacio, ¿qué vamos a hacer? Lo que sí es muy importante es que aunque vuestro espacio de trabajo esté en la misma sala donde dormís, sea algo diferente, que no estéis sentados en la cama si podéis y que preparéis alguna mesa, silla aparte de vuestra cama para poder trabajar a gusto y sintiendo que estáis en otra zona diferente. Lo que hago yo, como veis aquí, es que tengo una mesa con el ordenador, con todo lo que necesito a mano, con el móvil por si hay alguna urgencia o hay algún alumno que no se pueda conectar, poder acceder al email rápido. También tengo aquí mi botella de agua, la silla con un cojín para estar lo más cómoda posible y como veis aquí a mi derecha tengo todo lo que pueda necesitar, rotuladores, bolis, papeles para escribir, que en definitiva me van a ayudar a que no tenga que levantarme a ir constantemente a por cosas que necesito, sino que aquí en mi espacio de trabajo tengo todo. Si estás también trabajando desde casa, mi recomendación es que organices tu tiempo. Es muy fácil, como os he dicho, mezclar esta zona de descanso con zona de trabajo, y si no organizamos, si no planeamos lo que vamos a hacer esa tarde, ese día, es muy fácil que mezclemos un espacio con otro, un tiempo con otro. Así que para ser más productivo, organiza todo tu día. ¿Qué cosas quieres hacer? ¿Qué cosas tienes que hacer? Para mí muchas veces lo más efectivo es apuntarlo en un papel y cuando lo he hecho, tacharlo, porque el hecho de tacharlo me hace sentir como muy, lo he conseguido, he hecho esto. Pero también podéis hacerlo con aplicaciones de móvil, donde además os van a avisar de tienes que hacer esto a esta hora, tienes que hacer esto otro a esta otra hora. Y en definitiva, mi consejo es que os pongáis metas chiquititas
tablitas, como pasos pautados, para que poco a poco sintáis que vais haciendo cosas, que estáis teniendo un día productivo y lleguéis a una meta grande cumpliendo pasos y pasos pequeños. Otro problema muy grande que nos encontramos cuando trabajamos o estudiamos en casa es que tenemos muchas distracciones. La primera, nuestro propio ordenador y nuestro propio móvil. Así que lo mejor, si ves que estás todo el rato distrayéndote, que te vas hacia el móvil, que no puedes concentrarte en una clase, que no puedes trabajar bien, coge el móvil, apágalo y llévalo a otra habitación. O si no quieres apagarlo, simplemente llévalo a otra habitación. Así verás cómo tu rendimiento aumenta y se ve mejorado por no tener tantas distracciones. Y eso sí, puedes planificar pausas donde salgas de tu zona de trabajo y ahora sí, coges el móvil, estés con el ordenador jugando juegos, viendo vídeos, lo que tú quieras, pero separándolo del momento de trabajo. Si mezclamos trabajo y hobby, trabajo y el móvil, lo único que vamos a conseguir es que nuestro cerebro se acostumbre y que de manera inconsciente, cuando estemos trabajando o estemos con el ordenador, en una clase, haciendo lo que sea, cojamos inconscientemente el móvil para mirar qué está pasando. Y por supuesto, cuando tu jornada de trabajo, tu jornada de estudio haya terminado, permítete terminar. Déjalo todo, no estés constantemente trabajando, no estés constantemente estudiando y queriendo ser productivo, sino que lo mejor para ser productivo es tener un tiempo de trabajo, de estudio y después, cuando se haya acabado ese tiempo, tener tu vida y tener tus aficiones, tus gustos, lo que hagas en casa o fuera de ella. Eso va a permitir que cuando vayas al trabajo esto sea más efectivo y que lo que hagas, lo que estudies sea mejor, porque estás diferenciando entre tiempo de ocio y tiempo de trabajo o estudio. A su vez, asegúrate de dormir. También tenéis que aseguraros de no trasnochar y no estar toda la noche con el móvil, sino tener unas pautas de sueño que os van a permitir, como digo, rendir bien al día siguiente. Vámonos ahora al apartado de aprender una lengua online, y es que esto es un tema, la verdad, bastante nuevo. Para mí era nuevo cuando empecé en marzo, pero al que ahora me he acostumbrado y donde sé en qué cosas fallamos la mayoría de las personas. Si estás aprendiendo una lengua online, mi consejo número uno, para que no te pierdas nada, para que sientas que es como una clase en vivo, que es una clase presencial, es que enciendas la cámara. Seguramente tu profesor tenga la cámara encendida. Lo mejor que podemos hacer para estar activos, participando en clase y sintiendo que estamos realmente en una clase y no en otra cosa, es que tengas tu cámara encendida. Vale, chicos, pues vamos a pasar ahora a una actividad de hablar, y es que tenemos aquí 3 carteles. ¿Qué os parecen? ¿Lo estáis viendo bien? ¿Hola? Sí, lo veo. A veces tengo la sensación de que no hay nadie viéndome. Esto va a permitir no solo que tu profesor vea tus reacciones y entienda si sabes bien algo o no, si tienes dudas, si tienes algún problema, sino que a ti también te va a permitir conectar con el profesor, con otros estudiantes y entender mejor qué es lo que está ocurriendo en la clase, aprender mejor, y que en definitiva, si tú muestras tu cara al igual que los demás participantes, vas a ver cómo la experiencia se vuelve más humana dentro de que estamos en un terreno online. Otro de mis consejos es que, si puedes, ten el material que vas a trabajar en la clase preparado antes. Si por ejemplo el profesor utiliza libros, haz todo lo que puedas por tener esos libros. A pesar de tener la cámara encendida, si tú quieres participar activamente, es fácil perderse cuando estamos online y no tenemos cosas físicas a las que agarrarnos, donde escribir, donde marcar, donde apuntar nuevo vocabulario. Mi consejo para esto es que si puedes tener los materiales ya preparados, bien libros o lo que uséis en clase antes, muchísimo mejor. Y mejor aún si también tienes tu libreta de apuntes, de palabras, de vocabulario cerca de ti para poder apuntar todo y que no se pase nada. Muy importante, aunque esto parece un poco baladí, parece un poco tontería, es que te asegures de que tu cam, tu micrófono funciona, porque si no todo se vuelve mucho más difícil. Así que asegúrate de que todo eso está en orden, está bien y adelante. También, para no tener que levantarte constantemente o irte de la clase donde vas a perder el hilo de lo que se está explicando, de lo que se está diciendo, ten cerca de ti todo lo que necesites: bolígrafos, papeles, una botella de agua. Y el último y muy importante es que participes. Cuando estamos en clases online entiendo perfectamente que es diferente, que es un ambiente nuevo y que no estamos muy acostumbrados a participar con una cam encendida, a hablar con otras personas a través de una pantalla, pero hay que acostumbrarse y hay que atreverse a hablar como si estuvieras con ellos en el mismo espacio, ya que realmente te están viendo, te están oyendo. Intenta normalizarlo y hablar de una manera tranquila, como si fuera la cosa
cosa más normal del mundo. Porque si te da vergüenza, si sientes que por estar en tu habitación, enfrente de un ordenador, no puedes participar tanto como te gustaría, en realidad eres tú el que está frenando tu aprendizaje. Así que no te dé vergüenza, que no te dé miedo, estés delante de una pantalla o no, participa, que ya verás cómo tu aprendizaje de ese idioma se va a ver incrementado por muchísimo. Y sin más, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. La verdad que es un vídeo que a mí me hubiera gustado ver, que me explicaran, porque cuando uno empieza a trabajar, a estudiar online y sobre todo cuando empieza a aprender una lengua online está un poco perdido, no sabe muy bien cómo hacer las cosas, no entiende la cámara, siente que la experiencia no es la misma y es todo muy difícil. Así que a mí me hubiera encantado ver este vídeo. Por eso lo he hecho y con todos mis deseos espero que os haya gustado, que os haya parecido útil. También, si vosotros tenéis algún consejo, alguna idea que pensáis que sea útil o que habéis llevado a cabo y es útil, déjamelo todo en comentarios, que siempre me encanta leeros y es maravilloso esta comunidad que tenemos donde compartimos nuestras vivencias, nuestras experiencias y donde todo, no solo lo que yo digo, sino también lo que vosotros decís, contribuye a que este canal siga creciendo y sigamos creciendo. Eso ha sido todo por mi parte. Simplemente deciros que no tengáis miedo a trabajar, a estudiar, a aprender lenguas online. Sé que es algo diferente, que es nuevo, pero tenemos que adaptarnos en los momentos en los que estamos viviendo, así que toca adaptarse y toca adaptarse de la mejor manera posible. No te olvides, si te ha gustado este vídeo, de darle like y suscribirte si aún no lo habías hecho, y nos vemos muy prontito aquí en mi canal. Os mando muchos besos. ¡Chao!